prueba que utiliza es la prueba de escribir y test de inglés. Tiene más como, a veces no del rango de valores del campo. Y uno puede hablar entonces como cuando son muestras independientes, pero para dos grupos dicen que son independientes entre sí. Pero a veces tenemos las muestras variadas que se basan en la prueba del microbio. Uno sabe, dice, bueno, mi caso clásico de tipo de separación. Nos muestra, uno dice, la típica prueba de test y test se quiere comparar grupos, donde se quiere hacer la diferencia entre los grupos que se menciona siempre que la prueba que utiliza es la prueba de escribir y test. Sin embargo, como a veces no refleja en ordinal o escala, estamos utilizando del rango de valores en campo. Y uno puede hablar entonces como cuando son muestras independientes, pero comparar dos grupos dicen que son independientes entre sí. Pero a veces tenemos las muestras variadas que se basan en la prueba de Wilcoxon. Eso es lo que vamos aquí completando el día. La prueba de Wilcoxon basada en dos muestras variadas, que usualmente son los test que uno utiliza en diseños en los cuales se observa al individuo dos veces, un antes y un después, tipo de diseño. Una muestra, una repetición de la medición. Es decir, por ejemplo, al principio de año, vamos a pasar bien, o una característica que me interesa, o una prueba, un test, etc. Intervenimos en ese grupo a lo mejor y, o sea, hacemos una intervención y queremos ver que la intervención tuvo alguna mejora, ya, tuvo algún efecto, digamos, en el grupo y lo volvemos a evaluar después de 3 meses, 6 meses o 5 semanas, dependiendo de cuánto dure la intervención. Y vemos el resultado que alcanzó al final con respecto al resultado que tenía inicialmente. Y ahí uno lo que utiliza es justamente una prueba de test para datos pareados, cuando hay un matching, un emparejamiento que le llaman. Es la misma persona que es tu propio control. Entonces ahí el análogo sería lo que se llama la prueba de. Y la otra ya es tensión, cuando uno tiene ya más de 2 muestras, que dice para varias muestras independientes, debería salir de pero para estas muestras como otra capítulo. Hay lo que se llama pruebas basadas, o uno habla mucho, lee mucho, dice una nova, sintésica nova. Y ese test ANOVA es como una analogía de la prueba de Steven cuando uno tiene múltiples varios grupos, de comparar qué diferencia entre todos estos grupos. Y lo clásico, por ejemplo, es, queremos comparar si hay diferencia entre los cursos. Hicimos una intervención en varios cursos de enseñanza básica o de secundaria, o queremos comparar, por ejemplo, esta prevalencia, este porcentaje de cumplimiento para distintas regiones del país. Entonces, uno puede evaluar si este porcentaje de cumplimiento difiere según la región. Estamos comparando toda la región. Entonces, ahí uno podría pensar como una prueba que llaman la ANOVA, pero en este caso se llama la prueba de Cruz-Calcuadis, equivalente a lo que es, en el caso paramétrico, que le llamamos una prueba ANOVA. Y la última prueba es una prueba clásica también, que se llama la prueba de cuadrado, que en el fondo permite medir asociación o diferencias entre proporciones cuando hay múltiples grupos. Hay un caso, digamos, muy general que se llama la prueba de cuadrado, pero en algunas situaciones, cuando está trabajando con variables de tipo cualitativa y uno hace un desglose de los niveles que tiene esa variable cualitativa. Por ejemplo, cuando uno está evaluando una variable categórica como etnia, por ejemplo, y tiene la lista de todas las etnias social, y puede suceder a veces que no tengamos muchas personas en ese grupo en particular. Por ejemplo, los datos que recogiste, a lo mejor hay muy pocas personas de una etnia, digamos, no está muy representativa tu muestra. Eso es lo que se hace ahí, aplicar una prueba que se llama la prueba de salto de Fischer, que consiste en el fondo de trabajar
el caso que estas variables cualitativas tengan muy pocos casos en algún nivel, sería como una prueba, digamos, alternativa a la prueba phi cuadrado. Bueno, vamos a ver, entonces, a saltarnos un poco. Bueno, la idea, como veíamos inicialmente, era salimos de lo que es la prueba normal. Vamos a salir, digamos, de la teoría. Voy a equiparlo mejor y usaré. Bueno, en el caso tradicional que uno se enfrenta, es suponer que esa variable que tenemos allí, la distribución, cuando uno hace un histograma, tiene la curva, tiene una distribución donde ve la repartición de los valores de esa variable de esa distribución. Es simétrica con respecto a un punto medio. Generalmente la media, o sea, es simétrica. Pero hay mucha información también que uno se enfrenta donde el tipo de variable nominal, ordinal, hay una variable también cuantitativa, pero asimétrica. Es lo clásico cuando uno pregunta el ingreso de grupos familiares. Para encontrar a lo mejor familias donde los ingresos son muy altos y están ubicados aquí a la derecha de la distribución, y hay otras familias centradas más a la izquierda de la distribución que tienen ingresos bajos. Entonces, la idea es cómo tratar de evaluar si hay coherencia, si la información que tenemos a partir de esta variable difiere entre grupos o si el valor que medimos allí como punto medio difiere de un valor teórico, valor que está publicado, por ejemplo. Entonces vamos a pasar, que es la prueba para nuestras variables. Bueno, avanzamos aquí un poco. Bueno, la otra vez habíamos comentado un poco una de las fórmulas que parecía que no estaba correcta, pero sí era correcta. De esta división por 4. En el que es. Nos quedamos con la prueba, digamos, para 2. Bueno, aquí vamos a simplificar. Ahí tenemos el caso de muestras variadas. Aquí la idea es. Tenemos, digamos, dos muestras. En general, no es que sean dos muestras, o sea, tenemos dos observaciones para la misma persona, para el mismo individuo. Y lo que uno quiere evaluar es si esa diferencia, medida mediante ese parámetro que se llama θ, θ sub d, si esa diferencia ya es igual a 0, esa es la hipótesis. Por lo tanto, bajo la hipótesis nula no hubo cambio. Yo lo mismo aplicar esta intervención y no produjo cambio, no hubo efecto. Esa es la hipótesis nula. Pero el investigador quiere evaluar realmente si hubo cambios. ¿Ya? Entonces, una hipótesis alternativa H1 es decir, bueno, las diferencias se observaron. Puede que haya sido un aumento en la puntuación, por así decirlo, o una puntuación más baja. Pero el caso como más general es plantear una hipótesis alternativa que se llama bilateral, donde ahí en el fondo se contrastan estas dos hipótesis y se quiere evaluar a través de la evidencia, los datos que tenemos, si realmente se sostiene o no esta hipótesis, que en el fondo están asociados con la hipótesis de identificación. La idea de la recolección, de la información, de la muestra que yo tengo en este momento, realmente empírico, me permite o no rechazar la hipótesis nula. En el fondo, la respuesta que uno concluye, si hay una diferencia, no es para en el fondo describir la muestra, que la muestra es como próxima. Si yo elegí una cierta cantidad de individuos, personas, y lo que estoy en el fondo evaluando esta teoría más general, en el fondo, que se supone que se aplica a toda la población o un conjunto de personas mucho más grandes. No me interesa en el fondo hacer todas estas pruebas de hipótesis para la muestra. La muestra es solamente como insumo para poder, en el fondo, evaluar esa hipótesis estadística, esa hipótesis de investigación. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿ya?
10 personas. Y fíjense que la mayoría de estas pruebas no paramétricas se utilizan mucho también cuando los grupos son pequeñitos. Cuando tenemos muy pocos datos es muy difícil suponer que la distribución es normal. Para que salga una distribución bonita, así una normal, esta curva, que le llamamos color celeste, tengo que tener mucha información, 30, 40 o más individuos en una muestra, ¿ya? Pero solamente estoy estudiando a 10 personas, por más que haga esa distribución bonita, ya, un gráfico de barra, un histogram, nunca me va a salir algo normal, es imposible. Por lo tanto, ahí he arriesgado usar estas pruebas, digamos, basadas en la normal, la describen. Entonces aquí tenemos 10 personas, ¿ya? Se les presentan son adultos, 16 palabras aleatoriamente, donde 8 palabras son explícitamente sexuales y las otras 8 son neutras. Y se midió la emocionalidad de cada palabra mediante la puntaje de la piel, que es un puntaje. Hay muchos instrumentos que se generan a partir de estos experimentos, digamos, si uno revisa, digamos, lo que hace, por ejemplo, de ciencia básica, digamos, ellos trabajan mucho realmente con una escala de origen derivado de otros autores que tienen valores como bien acotados. Y es muy raro ahí suponer que hay un rango de valores infinito, que es normal la cosa, porque cuando se mueve, digamos, dentro de ciertos valores posibles. Entonces aquí tenemos, y los puntajes, digamos, están ahí puestos en esta tablita. Entonces la primera persona, cuando se le menciona esta palabra explícita, puntúa 9, y cuando dice y un puntaje muy alto indica, o más alto indica mayor. Pero cuando una palabra no entra, en otras personas, por ejemplo, el último caso, el 10, tiene un puntaje en 1 y cuando es neutro es 0. Entonces lo que uno quiere ver es si hay diferencia entre estas puntuaciones, entre estas dos filas que tenemos, ¿no? La palabra explícita y la palabra neutra. Entonces la hipótesis nula es que no hay diferencia, está planteado como h sub 0. Y la hipótesis alternativa es que esa diferencia es 0. Bueno, y como toda prueba estadística, tenemos que contrastar ponernos frente a dos caminos, h sub 0 y h sub 1, siempre uno puede cometer un error. Pero se supone que la hipótesis nula es lo que yo estoy defendiendo. O sea, yo estoy asumiendo que no hay diferencias. Siempre es lo tradicional, lo clásico, digamos. Uno puede cometer un error. Es decir, concluir que hay diferencias cuando en la realidad no hay. O al revés, concluir, digamos, que no hay diferencias cuando sí lo hay. ¿Sí? Cuando uno rechaza la hipótesis nula, h sub 0 cuando está verdadera, se evalúa a través de este error tipo 1 que llamamos alfa. Entonces, cuando ese 5% quiere decir, de 100 decisiones que tomamos, solamente en 5 de ellas vamos a cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula es lo que yo defiendo, por lo tanto, quiero tener una muy baja probabilidad de equivocarme. Entonces, el alfa que uno utiliza generalmente era el 5%. Eso venía de la historia, digamos, que antiguamente estaba tabulado para cualquier año, para las probabilidades, y se usaba el 1%, el 5% o el 10%. Pero uno podría trabajar con un alfa del 3%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como estamos trabajando con puntajes, estos señores, en este caso, Wilcoxon se le ocurrió ordenar los puntajes, asignarle un ranking, ordenarlos de manera mayor. Entonces ahí tenemos los puntajes X1, el puntaje, digamos, para palabras explícitas, y X2 para las palabras neutras. Y lo que queremos ver es que hay diferencia. Entonces lo que uno hace es esa misma tablita, traducirla en una nueva columna donde van dando las diferencias. Vieron que la última persona, la 10, por ejemplo, tenía un 1, pero por lo tanto su diferencia mayor. Pero hay otras personas que tienen una diferencia mayor, y un valor 4, y después dijo 0, Todavía primero vamos a calcular la diferencia, y ahora viene el orden. Y ahora esta diferencia en el fondo está en la columna de interés. Y estos valores quedaron como absorbidos en esta última columna, ¿ya?
Y lo que tenemos aquí, entonces ya empezamos a ordenar. Pero no nos fijamos en el signo, como dice ahí. Se asignan rangos. Entonces, cuando hay un 0, este 0 no se ordena, se deja sin puntaje, por así decirlo. Entonces, aquí vamos a valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay valores que eran empates que se llaman? Se le asigna el valor promedio. Aquí el 1 aparece 1, 2, 3, por ejemplo. Se divide esa puntuación, punto 3, y se saca el punto medio, que es 2, y se le asigna 2 puntos, entonces a lo que sacaron un punto de diferencia. Y así sucesivamente, por ahora, uno empieza a repartir todos los valores, ordenándolos de menor a mayor. Entonces, esta es la columna B, que es la que uno ordena, repartiendo, digamos. El promedio tenemos entonces, uno tiene que contar la cantidad de valores idénticos y repartir la cantidad de valores idénticos según el incremento de este ordenamiento. Por ejemplo, el 1 se produce o se da 3 veces. Lo que uno quiere tanto como hay 3 valores. Pero, ¿qué puntaje le asigno a este ranking si tengo 3 valores similares? El puntaje medio, por así decirlo. Entonces tengo 1, 1, 1. Entonces va 2, 3. Por lo tanto, la mitad ahí, del 1 a 3, es 2, y de 6 son 2 puntos cuando aparece un 2. Pero sigo después en este ordenamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que ver dónde hay, desde el 1, valor repetido. Tenemos el 2 que se repite, ¿ya? Porque no hay que considerar así, ¿no? Y el 2 se repite 2 veces. ¿Qué pasó? Ya ocupé el 1, ocupé el 2 y ocupé el 3. Y viene a continuación el 4 y el 5. ¿Cómo? Si tengo 2 personas con el mismo puntaje que el 2, estarían ubicados en el cuarto y quinto lugar. Estoy el puntaje del medio, 4,5. Ya ocupé el 4 y ocupé el 5. ¿Cuál es el siguiente ranking que tengo que seguir? Ordenamiento. 6, 7, 8. ¿Ya? Y ahí voy viendo, entonces. El 7 aparece, digamos, 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque el 3 aparece 3 veces, por lo tanto, a este de acá, por ejemplo, le puedo dar el valor 6, a este 7 y a este de acá el 8. Pero como son 3 valores iguales, uno no puede tomar el 6 y el otro el 9. ¿Ya? A los 3 pongo el mismo puntaje que puedo tener en la misma unidad. Y así sucesivamente. 6, 7, 8 y 9. 6, 7, 8. Pues me queda 9, 10, 11. Pero el 4, como decíamos, era el más grande de todos. Y eso entonces queda con el valor. Entonces la idea es ir repartiendo, ir ubicando. No entiendo. Los puntajes, por ejemplo. 1, 2, 3. Entonces, el puntaje abajo, 1. El puntaje abajo se refiere como a la diferencia. Claro. Partimos de la columna B. Dice B igual a X1 menos X2. Entonces, hay 3 personas que tienen que se le dio una diferencia. La diferencia es que se la asigna. Entonces, en total tendrían a ser 10 personas, pero hay una que tiene un 0, ya que la segunda persona es sujeto 2. Si sujeto como tiene un puntaje 0, no se cuenta. Entonces, tenemos aquí todos los puntajes. 6, 7, 8, 5. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estos 3 valores tenemos que ordenarlos en esta escala. Y la escala va a llegar, porque ya se perdió una persona. Si todos los puntajes fueran distintos, es fácil. 1, 2, 3, 4, hasta el 10 directamente. Pero hay alguien que tiene un 0 en la columna D, el otro se perdió, y quedan 9 personas. ¿Cómo reasigno estos 9 puntajes?
Entonces, hay tres personas con el mismo puntaje. No. ¿Quién ocupa el primer lugar, el segundo o el tercer lugar? Da lo mismo. No podemos decir que la persona que tiene el sujeto 1, o la persona que sujeto 9 o sujeto 10 tiene un puntaje 2, puntaje 3, porque son idénticos. Sería injusto decir que no sé, Juan, Pedro y María, al Juan le pongo un 1, a María 2 y a Pedro 3, por así decirlo. ¿Por qué? Me voy a repartir entonces entre estos tres valores la puntuación. Entonces, ¿qué es lo que dijo la persona? Bueno, a todos le asigno. Entonces, estos tres son tres individuos que tienen la misma puntuación. Tanto reparto esta puntuación del 1 al 3 de forma equitativa. Entonces, el promedio aquí del 1 al 3, hay el 3, le asigné un 12. ¿Cuál es la otra puntuación que viene a la felicidad? El sujeto 1 fuera, el 9 fuera, el 10 también fuera. ¿Quién me queda? Me queda la persona 3, la persona 4. Ellos dos, el 3 y el 4. Acuérdense que la asignación es sin considerar el signo. Entonces, la persona 3 y 4, ¿ya? ¿Qué puntaje les trae ella? Aquí le asigno el 4 y aquí le asigno el 5. Entonces es malo y dejar a uno con un puntaje de 4 y otro 5. Ya, repartamos entre esas dos personas el puntaje que sería el 4,5. Este 4,5 se lo voy a asignar a la persona 3 y a la persona 4. ¿Ya? ¿Por qué? Ellos tenían 2 y también. ¿Qué otros puntajes me quedan? 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Y digamos, como la continuidad en nuestra consulta que eran 3, Claro. y eran 4, 5, 6. Soy aquí tengo más de 1, es 6, sí. Voy moviendo aquí la comunicación. Entonces, ¿cuáles son los otros puntajes que me quedan? 6, 7 y 8. Y vienen a continuación los 3. Hay 3 personas que tienen 3. ¿Ya? Por lo tanto, sería como asignar estos 3 puntajes, porque son 3 personas. Y tanto aquí me dice, bueno, el punto medio es 7. Estas personas que sacaron 3, se les asignó 7. Eso vemos allí que la persona 5, la persona 7, la persona 8 tienen la organización. Y el último, que sacó el puntaje más bajo, no lo comparte con nadie más. El 6. Tiene que quedar entonces. Esta nueva columna es la que uno va a utilizar. Ahora, ¿por qué dejamos fuera la persona número 2? Que no me aporta nada. La persona haya tenido la misma puntuación al inicio y al final. Bueno, tú no, ni mejoraste ni empeoraste, por así decirlo. Por lo tanto, no lo asigno, no lo puntúo, no lo parto como puntaje. ¿Sí? Creo que si lo que estamos hablando, por ejemplo, es una intervención, no me interesa a mí saber si es que la intervención, en ese caso, por ejemplo, no sirve. ¿Qué pasa? Solamente una persona tuvo puntaje 0, pero ¿qué pasa si hubiese sido mucho más? Claro, Igual les interesa saber que todo el mundo sepa el mismo punto. Ya, por ejemplo, que tú llegas a la conclusión que esa intervención no aporta nada, en efecto. ¿Cómo justifico todo este presupuesto? Si al final no lo importante para la agencia que te financia. Ahí, no sé, hay que plantearse un poco qué pasó en el diseño, en el video, que no se reflejó. Podría ser, es el caso mono y estéril, pero en realidad no es lo
Entonces, lo que pasa es que si hay muchas personas que tienen puntuación cero para el efecto QS, no hubo cambios. Se puede dar. Bueno, pero aquí no estamos tampoco evaluando un poco, no nos cuenta la hipótesis alternativa, a lo mejor que una o bajo, porque justamente la alternativa es que como dice H sub 1, ¿ya? Delta sub V, H sub V igual a 0, no podría observar que bajó. Ahora, eso es como dicen la elección más conservadora, o sea, el investigadora tiene que escribir tanto ningún estado especial, porque seguramente no está muy seguro, pero a lo mejor en otras situaciones uno sabe que es la elección realmente, hay que bajen de peso, o hay una mejoría con respecto a cómo ingresaron el individuo al estudio. Ahí uno tiene que evaluar también, ver que está relacionada con la hipótesis de investigación. ¿Sí? Es que si mi hipótesis nula es que no hay diferencias, ¿sí? Entonces yo al no tomar en cuenta el cero, como que nunca me va a dar la hipótesis nula. Y yo lo estoy. No, lo que uno va a encontrar es que a lo mejor esas diferencias sean muy pequeñitas. Desde el punto de vista probabilístico, esas diferencias no alcanzan a ser tan grandes y por lo tanto uno llega a rechazar la hipótesis. ¿Cuándo rechazaría la hipótesis? Cuando realmente esta diferencia yo la comparo con un valor teórico o descartando el azar, por así decirlo, y encuentro que esa diferencia realmente es nuestro producto de azar. Entonces ahí hay que tener cuidado, claro, que uno finalmente puede observar que hay cambios, pero esos cambios, y ahí caen un poco con el criterio estadístico, por así decirlo, no es significativo, pero a lo mejor clínicamente tienen mucha importancia. Esa variación pequeña que se produce, esos cambios pequeños que puede ser que clínicamente sea interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué a lo mejor no resultó estadísticamente significativo? Puede ser que la muestra a lo mejor todavía era muy pequeña o falta algo más o hay algo ahí que está explicando que tú no lo mediste, un factor, alguna componente que te faltó, digamos, evaluar. Bueno, ahí estaba justamente lo del promedio. Y finalmente, lo que se hace es poner los signos, la columna inicial donde está y se vuelven a poner el signo a estos valores de orden. Entonces, lo único que tenía un signo negativo era este de acá, sujeto 3. Por lo tanto, cuando no consideramos los signos, lo ordenamos, pero se toma en cuenta ese signo. Y lo mismo se hace se saca un total de puntuaciones positivas, puntuaciones negativas. Y como todas estas pruebas basadas en señales, cuando construyen aquí el estadístico y lo comparan con un valor que está tabulado, que en realidad uno no lo utiliza mucho ya porque son justamente algoritmos que ya están. Pero lo clásico aquí es si T sub 0, es decir, el nuevo estadístico, esta nueva como fórmula que yo calculo a partir de lo que tengo en la muestra, si difiere de un valor teórico. Entonces aquí estamos poniendo en el fondo, evaluando si esta diferencia entre el TC sub 0 y el T crítico es una diferencia solamente por azar o de dimensión o justo lo que estoy evaluando realmente produjo diferencia estadísticamente significativa. Entonces ahí uno tiene lo que se llaman estas reglas de decisión. En el fondo, cuando uno está haciendo diferencia, que la toma de decisiones, ahí uno tiene que decidir si rechazo o no rechazo la hipótesis. Y en estos casos, para estas pruebas, lo clásico es si el T sub 0 es menor que el T crítico, es menor o igual, ¿no?
uno, al evaluar el T sub 0, que era la ecuación que teníamos acá, lava 5, por mirar, digamos, la intersección de la fila y la columna en esa tabla, llegamos a la conclusión, entonces, que justamente rechazamos la hipótesis. ¿Sí? Solo en la anterior de la ecuación, donde con el resultado bajo H0, sí, lo que busca es como ese 22,5. Es un valor muy importante, muy importante, porque después me olvido de eso y me preocupo del alfa y del N-1. Claro, no. Es que aquí ese 22,5 en el fondo es un persona que hay en el estudio, que es equivalente, digamos, a estas puntuaciones que uno calcula, ¿ya? ¿Qué es lo que diríamos desde el punto de vista teórico? Ese T sub 0 tiene ese comportamiento, por así decirlo. La persona que deriva, digamos, esta prueba encontró que ese T sub 0, teóricamente, mediante un ejercicio de simulación, pues, encontró que esos son los valores teóricos que uno debería hacer por la información que está recolectando aquí. En general, esa puntuación, seríamos 22,5, sería como un puntaje promedio, pero diría también fácil. ¿Qué quiere decir bajo H0? Que si no hay efecto de la intervención, tendría la misma cantidad de puntos, ¿ya? En el antes y el después, es decir, sin intervenir o con intervenir, o en aquellos que estuvieron expuestos, digamos, a esta prueba, digamos, del medir el puntaje X1 bajo X2 serían igual. Uno esperaría un valor de 22,5, eso se refiere. ¿Sí? Es que si al final no usamos el 22,5 y solo usamos el 0,5 con el N. No, pero ahí lo que digo es desarrollo, cuando está como en general el resumen, ¿ya? Este 22,5 es lo que hizo el resumen, es decir, bueno, si se supone que no hay diferencias, teóricamente la suma de los valores de los rangos positivos y la suma de los rangos negativos es idéntica a esta fórmula que ustedes dicen, ¿ya? Que bueno, habría que ver el paper que derivó, cómo llegó a esa fórmula, pero en el fondo es lo que concluye. Lo que digo es que no usamos. Claro, No usamos directamente. este cálculo para saber si es que rechazamos o no el nivel. Claro. Lo que usamos en el fondo es T sub 0, pero este T sub 0 en el fondo es el que viene aquí de lo que nos compara con el T. Por lo tanto, T 4,5, digamos, es justamente el valor que teníamos negativo, por así decirlo. Pero lo que observamos es que el puntaje asignado a los valores negativos es mucho más pequeñito. Asignado a los valores positivos. En el fondo, esto sería como equivalente a mirar como la puntuación promedio, ¿ya? En X1 y la puntuación promedio en X2. Entonces, esa diferencia, diría ya, mira, yo esperaría que hay diferencia entre la intervención del antes y el después. Pero, ¿qué también es lo que dice para que esa diferencia sea bastante grande? Tendría que ser equivalente a 22,5. Es decir, de lo que se aleje, digamos, como por debajo y por arriba, debería estar como aproximadamente 22 puntos por arriba. Y por eso, en el fondo, después, lo que aquí uno busca en esta tabla, es decir, teóricamente, en el fondo, si no hubiera diferencia, pues esperaríamos un puntaje máximo de cuánto se movería. 5 puntos. Y como hay plantea aquí, ya prueba dice, bueno, uno cuando rechaza la hipótesis nula, cuando es T sub 0, minora
Y ahí entonces podemos decir que esa diferencia, el cual más es una diferencia también. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en este caso? Que hubo cambio, que es cambio desde el punto de vista estadísticamente significativo. No es necesario hacer el tema de los rangos para... No, en general uno lo puede hacer para verificar, digamos, cuando uno tiene también un caso, digamos, 10 a 15, ya, 20, pero la realidad es que uno se basa directamente en la aplicación, en la función que trae la computadora, en este caso, por ejemplo, en Instagram, con una orden que se llama desde rango con signo, y ahí lo que uno tiene que ingresar justamente son las dos filas de la tabla. Y ahí uno evalúa si una fila es igual a otra, o una columna igual a otra, en este caso. Y ahí vemos las puntuaciones, la suma de los rangos. Eso uno puede verificar también. Si lo hago a mano, ¿cuánto es la puntuación de los rangos positivos, el R+, 40,5? ¿Cuánto sería la puntuación del R negativo? 4,5. Y es lo que obtuvimos manualmente. O sea, el software te da esta información y te dice, bueno, ¿cuánto tú deberías esperar? Si las puntuaciones fueran idénticas bajo la hipótesis nula, no hay diferencia, que esperaría la misma cantidad de puntaje positivo y negativo, sería equivalente a 22,5. Y ahí entonces lo que hace justamente la prueba, el algoritmo que hay detrás que está programado es reportar lo que se llama un valor P. Y hay dos valores que reportan, ¿ya? Este es el caso, como decíamos, para una prueba bilateral, 0,3, y la prueba exacta. Es porque en algunos casos, la pregunta tuya, hay cero, claro, hay personas que no hubo cambio. Pero lo que pasa es que hay muchos ceros. Entonces lo que usan generalmente los softwares que trabajan con una probabilidad exacta, es decir, como corrigen, por así decirlo, estos valores ceros que están dentro de la ahora, ¿alguien se inclinaría y hacer el análisis mediante una prueba de t-test? Sí, los mismos datos, usando una prueba de test para datos variables, seguramente va a llegar a la conclusión que no hay diferencia. Pero ahí, claro, el problema está en que la muestra es más pequeña, por lo tanto la prueba de test no es tan como fuerte o robusta, como dicen algunos, cuando uno tiene muestras muy chicas. Entonces puedo llegar a la conclusión de que no hay diferencia. Estoy trabajando con 10 casos y ahí no lo detecta esa prueba estadística la de. Por otro lado, el tipo de puntuación o escala que estoy usando, no puedo asumir que teóricamente va a salir una bonita curva normal, por lo tanto, hay dos supuestos que uno no está cumpliendo. Y por eso entonces una alternativa es mejor trabajar con el es convertir la puntuación original a ordenamientos, jerarquías. Sí, acá entonces, en esa probabilidad del valor aceptado, paréntesis, nos quedamos con ese dato que era de la escuela. Ese es el valor que le llaman. Sí, vale. Lo dividimos por dos como el Si es una escuela, claro. Es una escuela, pero el valor generalmente viene calculado la suma de una escuela que dividido. Este es el famoso p-valor, que es lo que todo el mundo reporta con que publica forma. Y finalmente nadie casi utiliza la regla de decisión si usted reemplaza. Y es lo que finalmente, como les decía, se construye desde el punto de vista más como algo, un resultado binario, un rechazo, no rechazo, acepto, no acepto, pero no es lo adecuado. Aquí, al resumir esa información, no te da cuenta de las diferencias que uno observa entre los. Es cierto que en algunas publicaciones donde solamente de valor primario igual a tanto, pero no han mirado los datos. Entonces, aquí al menos ya uno puede ver.
la primera mención y 4,5 después. Entonces ahí no tiene idea de las diferencias. ¿Qué valor hay ese límite? El P, que es probabilidad de Z, el 0,0316 lo divide por 2, si que la hipótesis alternativa hubiera sido o menor o mayor de Z. Caso como la hipótesis alternativa es distinto, es necesario hacer esa operación. Pero al igual que la diapositiva anterior, no tenemos una alternativa mayor o menor, se reparte ese P, esa probabilidad entre los dos caminos. Profe, Sí. consulta, pero no es relacionado a la materia. Estoy notando que tiene el micrófono apagado ahí, entonces no estoy segura si está grabando el audio. Gracias. Bueno, justamente entonces el bloque para las variadas, como comentar ahí en contexto. Cambiante es algo igual 0,05. Para el más pequeño, el 0,05 yo rechazo la hipótesis. Por lo tanto, cumplir la diferencia entre, digamos, estos dos. El antes y el después de esta medicina que ocupa. Para este tipo de test, ¿cómo se van generalmente las bases de datos? Porque bases grandes. No, finalmente viene ordenado como una matriz donde hay dos columnas. Una planilla, dos columnas. Tengo la puntuación del sujeto al principio y la columna al lado, como digo, después o al final de la intervención. Y de esa manera lo lee, digamos, cualquier programa, donde tengo una columna que dice puntaje antes, que sería X, y después igual al puntaje después, que sería la cantidad de personas que tenga, pues, 30. Pero en general, cuando yo tengo muchos sujetos, de 30 o más, el resultado que obtenga con esta prueba es muy similar al que voy a obtener con la prueba. Claro, por el N tan grande que ya más de 30, digamos, para así. Tendría que hacer aparte la columna de diferencia y no la columna. No, eso todo lo hace ya. Y si quiero una base de datos que tiene dos columnas, una columna X y Y, está ahí puesto el código, digamos, necesita cómo crearlo. Voy a ir a la planilla en Excel y poner una columna X y una columna Y, y el programa te hace toda esta diferencia y este cálculo, y te genera finalmente las últimas dos líneas, las probabilidades. Y ahí, bueno, te da como algo informativo, te dice, bajo la hipótesis nula, te está evaluando que no hay diferencia. Que X igual a Y, estas dos columnas son idénticas. Bueno, y aquí pasamos la situación que les mencionaba antes. ¿Qué pasa cuando tengo más de dos grupos? Quiero comparar más de dos grupos. Que son situaciones donde uno quiere evaluar si tengo varios cursos, tengo que evaluar de una intervención en varias regiones del país. Quiero ver si bajo la hipótesis nula son los mismos resultados promedio, ¿no? Que obviamente es algo que, no, digamos, como hipótesis de investigación supone que no es cierto. Para que fue intervención se supone que produce cambio de intervención. Pero la hipótesis nula, como decía, es algo bien conservador. O sea, asumir como que no me creo esta intervención, por lo tanto pongo bajo H sub 0, que no hay diferencia. Y lo que quiero ganar como pregunta de investigación, lo pongo dentro de la alternativa H sub 1. Entonces, ahí H sub 1, ¿qué quiere decir? Es la comparación de parejas, de pares. ¿Ya? Por ejemplo, el grupo 1 con el 2, el 2 con el 3, el 1 con el 5, el 3 con el 4, etc. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Donde hemos agrupado a las personas, ¿ya? Son 15 personas, ¿ya? En 3 bloques. Hay el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Ahí los tenemos, digamos, repartidos.
Entonces, el primer grupo tiene 5 personas, el segundo grupo 5 personas y el tercer grupo 5 personas. Bueno, lo ideal es que estén balanceados, se llama eso, en la misma cantidad de personas. Pero sabemos que en la práctica muy grande es muy difícil que los grupos tengan con la misma cantidad de personas. ¿Podría haber un grupo con 3 personas? Sí. Podría a lo mejor pensar que en el grupo 3 solamente quedaron 3 porque hubo abandono, pérdida, se llama. Entonces, en este trabajo dice a 15 personas, se le hace oír 10 sílabas sin sentido y se les pregunta al día siguiente cuántas respuestas se asignaron a las personas del grupo. Bueno, en estas condiciones, en este experimento, lo que tenemos un grupo que no tenía el ambiente, sin ruido. Hay un grupo cual se lo somete a un ruido moderado y hay otro grupo que está muy ruidoso. Entonces ahí vemos cuánto fue lo que recordaron en cantidad de sílabas. Entonces, mirando los datos, uno diría aquí en este grupo que no tiene ruido, porque hay mayor cantidad de personas que recuerdan sílabas que recuerdan fácil, 8, 10. En cambio, el grupo que estuvo sometido a ruido, muy ruidoso, son allí que vemos que no recordaron tantas sílabas. Entonces queremos comparar. ¿Para qué? Para a lo mejor cuando llegar a la conclusión que el efecto del ruido produce problemas de memoria y para recordar cosas. Entonces, pensando en un ambiente de estudio, ¿qué pasaría si en un curso a lo mejor tenemos estudiantes que están en donde hay música, televisión, etcétera? En otro grupo solamente lo enviamos a la biblioteca bien calladita, ¿bien? Y después de tenerlo, digamos, estudiando, lo evaluamos, digamos, con la materia que están estudiando, hacer un test. Entonces, aquí lo mismo. ¿Qué efecto tiene el ruido en recordar? Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? Que el ruido no provoca ningún cambio en este recuerdo de lo que decía. Esperaría que los 3 grupos en promedio recordaran la misma cantidad. Pero como son tan chiquitos los grupos, 5, no me arriesgo a trabajar con la prueba no. ¿Por qué? Porque primero, número de sílabas es una variable de conteo, una variable que podemos asumir como variable de tipo normal. Porque también puede haber personas que digan 0 o 10, 15, pero no va más allá. Porque si uno hace una figura de la distribución del número de sílabas que recuerda, es raro que me dé una normal, no tiene que ser una cosa que se reparte para muchos valores. Y son valores, la mayoría, digamos. No hay como valores intermedios. Nadie recuerda 8,4 sílabas ni 2,1 sílabas. Pero 8 o 4 10. Entonces, ahí como teóricamente, desde el punto de vista probabilístico de la distribución teórica, suponer que eso viene de una distribución más grande sería una normal. En el fondo, ese tipo de variables, vamos a ver después, son variables de conteo y que se asocian con una distribución de probabilidades, que es más fácil. Y ahí lo podría estudiar a lo mejor como una variable de esa tipo de distribución. Como el número de casos de COVID. Se hacían estudios para modelar la cantidad de personas que estaban enfermas. No tenían, digamos, 0, 1, 2 o muertes también. Tenemos valores, son todos valores positivos, valores enteros. No hay valores intermedios. Y por lo tanto tenemos que asumir que no es, teóricamente no se puede mirar como una distribución de probabilidad normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir ordenando entonces los grupos al interior de esta cantidad de sílabas. Y eso es lo que vemos ahora. Tenemos aquí, entonces, ¿se fijan? Cuando muestro la tabla, es como diría ir en la computadora, como diría trasladar esta información. Entonces uno puede crear una planilla en Excel, donde tenga una columna grupo, otra columna del individuo y otra columna sílabas. Pero en el fondo, para el análisis posterior, después en la computadora,
tata o anemia, solamente va a interesar el grupo y la columna sílaba. El paciente aquí solamente para efectos más, digamos, didácticos de cómo generar estas puntuaciones, los rangos. Pero eso, claro, lo hace internamente la máquina. Entonces vamos a ordenar sílabas de menor a mayor. Y ahí vemos que las filas se repartieron. Por ejemplo, el paciente antes que aparecía como primera fila, que era el 1, ahora es el 11. Y lo que hemos hecho entonces, ordenar la columna de sílabas, de menor a mayor. Y ahí vamos haciendo la repartición de los puntajes. Entonces, como tenemos justamente 15 personas, tenemos que repartir 15 puntos entre todos los sujetos, entre todas las personas. Y ahí tenemos las asignaciones de los rangos con promedios. ¿Qué pasó? Que hay personas que tienen, digamos, puntajes son muy similares, por ejemplo, los 8. El 8 se repite varias veces, el 7 también. El 5 también se repite 3 veces. Eso es lo mismo. El puntaje más bajo de sílabas es 4. Entonces esa persona le sigue el puntaje 1. Pero después hay 3 personas que tienen la misma puntuación, 5, 5, 5. El 1 ya lo ocupé. Entonces me quedan 2, el 3 y el 4. Entonces como tengo 3 personas que les puedo asignar la puntuación 2, 3 o 4, lo reparto por igual y igual a un promedio de 50%. Y así sucesivamente. Esto lo hace como pregunta compañera internamente el algoritmo, el software, digamos, todavía no hace este ejercicio. ¿Pero para qué? Para ver en el fondo, bajo la hipótesis nula que uno esperaría, que todos los grupos tengan el promedio, por así decirlo, la misma cantidad de sílabas. Pero aquí nos olvidamos del promedio, que es lo que hablamos. La suma de los rangos. Para nosotros es suma de R sub 1, la suma de R sub 3, y la suma de R sub 3 sería como similar a la cantidad promedio de sílabas que recortan en cada grupo. Pero como estamos pensando, no en la teoría basada en la distribución máxima, en valores, en puntuaciones que no tienen por qué ser hacia una distribución normal, hablamos de rangos, de ranking, de puntuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el grupo 1, el puntaje que alcanzaron, si nos sumaron rangos, 63,5. En el grupo 2, ¿quién era el grupo 1? Así lo veo, claro. El grupo 2 que tenían un poquito de ruido, y el grupo 3 son los que tenían fondo choque. Y vemos entonces los puntajes como diferencias, 63, 31, 25. ¿Cómo podemos decir que esa diferencia por la saque? Se tocó esa muestra y claro, encontré diferencia. Realmente el efecto del ruido que produce no altera, digamos, el recuerdo del investigado. Tenemos que evaluar si esa diferencia. ¿Y qué podríamos hacer? Comparar R1 con R2, el grupo 1 con el 2, o el 1 con el 3. Eso lo podríamos hacer. Entonces, lo que tenemos aquí, que teóricamente, señor, bueno, parte del señor, derivaron lo siguiente. Debajo de H sub 0, la puntuación que yo debería esperar, si todos los 3 grupos fueran iguales, que los 3 grupos tendrían la misma puntuación, la misma cantidad de sílabas que recuerdan, el valor promedio debería ser 8,4, por así decirlo. Eso es lo que dice esta fórmula, esta expresión. Y se fijan que aquí la expresión que es lo que interviene, los rangos, la cantidad de personas que hay por grupo y el total de personas. Entonces, si no reemplazan esa formulita, te da el 8,4. Entonces, bajo la hipótesis nula es que no hay diferencia. Entonces, ese sería como el puntaje promedio que deberían alcanzar cada uno. Pero vemos que no, que hay algunos que están mucho más alto del 8,4 y hay otros que están más cercanos al 8,4, como 25. Entonces, estos señores dijeron, bueno, este H sub 0, bajo H sub 0 se
tiene una cierta distribución este estadístico, ¿ya? Derivaron su tabla y dijeron, bueno, si va a mirar a la tabla para esta distribución teórica que le llaman G cuadrado, con cierta probabilidad, etcétera, etcétera, el H como teórico, el crítico, debería ser 5,9, 5,99. Entonces ahí lo que uno calculó, según mi dato, a mí me dio el valor 8,4, 8,44, y en la tabla lo teórico, si no hubieran diferencias entre los grupos, debería uno esperar encontrarse el valor 5,9. Y aquí la decisión siempre es, si el H sub 0 es mayor que el H crítico, rechazamos la hipótesis. Por lo tanto, podemos decir que hay evidencia que el ruido justamente interfiere en la capacidad de memoria. Podríamos llegar al mismo resultado si uno ocupa lo que se llama una prueba NOVA, ¿ya? Que trata de equivalente a trabajar con la que se llama One-Way. A lo mejor, pero ahí tendríamos el problema en que las fluctuaciones, el recuento de sílabas no es una variable, justamente asumirla que no cambia. Además que los grupos son pequeños, digamos. Son grupos de 5 personas en el fondo cada uno. Por lo tanto, pues, bueno, en Stata se llama así, justamente con el nombre de los autores de la prueba, K-Wallis. Y tenemos, como les decía, la columna con las sílabas. Y a continuación, esa columna grupo que vimos. Ahí vemos que esa sintaxis permite, en el fondo, evaluar si hay diferencia entre los grupos. Y que lo que reporta la prueba, como todo estos programas, evalúa esa probabilidad multivariable. 0.01. Ahora, fíjense que la salida en Stata, por ejemplo, te dice cuando hay empates. ¿Qué quiere decir empate? Hay personas que tienen el mismo rango. Y vemos que sí, que había personas que tenían la misma puntuación, el mismo rango. Por tanto, en este caso, si no miran los datos originales, hay personas que tenían los valores similares. No hacía la asignación de los puntajes y los repartía, claro, había personas que tenían la misma puntuación. La asignación de los. Por lo tanto, en ese caso, uno tiene que hacerle caso a esta línea que le llaman ties o patas. Lo mismo, o sea, si este P es menor al alfa que yo medí, rechazo la hipótesis nula y concluyo que el ruido tiene efectos sobre la memoria de las palabras. Preguntas, dudas. ¿Eso anterior vieron algo de la prueba aquí cuadrado? ¿Lo hicieron? Bueno, lo que viene a continuación podría alguno adaptarlo dentro de lo que se llama estas pruebas de un test no paramétrico, porque en el fondo lo que uno está trabajando aquí con variables de tipo categórico. Utilizamos dos variables. Variables categóricas pueden ser una variable ordinal, una variable nominal. Cuando es ordinal, por ejemplo, es cuando uno clasifica a las personas por rango etario. Ya no considero la edad exacta de la persona, sino lo pongo dentro de un rango etario. O a veces también uno tiene, por ejemplo, esta medida del índice de masa corporal o el DNI, ¿ya? Y uno clasifica a las personas que son envejecidas, sobrepeso, obeso, etc. Por este puntaje que la escala original la recodifica, la transforma. Entonces, ese tipo de variables donde uno observa, digamos, que originalmente sería una variable cuantitativa, pero uno lo transforma en una variable categórica, tendría que ser una de esas variables. Pero aquí lo que estamos ya relacionando también. Estamos pensando que hay dos variables, la A y la B, pero las dos son categóricas. Y uno lo puede representar en una tablita que se llama una tabla de doble entrada,
o tabla de contingencia, y uno ve aquí la repartición de los casos. Dentro de esa tabla tenemos que son frecuencias observadas, es decir, cuántas personas están en la combinación fila 1, columna 1. Esto es fila 1 y columna 1, la fila la llamaremos A, y la columna B, vemos que hay tantas personas y lo anotamos como O11. ¿Sí? Ahí vemos que hay 10 personas que están ubicadas en la primera fila y la primera fila. Y así uno, en el fondo, cuando recolecta la información del estudio, puede tener la repartición en una tabla de doble entrada, que se llama, o tabla bivariada, o tabla de contingencia. Entonces tiene en esta tabla totales, al final de la fila y un total, al final de la columna, un total. Si se fijan aquí, los totales pueden estar anotados con un punto después o antes de un subíndice. Entonces, por ejemplo, el total de la columna B1, B1, se anota como N.1. ¿Qué quiere decir este puntito? Significa que sumé toda la fila, pero de la columna 1. El total de la A1, ¿cómo se anota? N.1. Quiere decir que me ubico en la fila 1, tengo el subíndice de 1, pero me voy desplazando en todas las columnas. Voy tomando la información que me aportan todas las personas que cayeron dentro de esta fila. Es una forma de anotarlo. Derivamos después para encontrar a lo mejor si hay lo que se llama una relación entre la variable A y la variable B, o una repartición similar de los sujetos por fila o por columna, que es otra de las hipótesis. Entonces, teóricamente uno podría derivar lo que se llama una frecuencia esperada, el G y J. ¿Qué es lo que yo esperaría teóricamente? Entonces, aquí hay un modelo teórico de probabilidades que dice que teóricamente uno debería esperar S y J personas, E mayúscula. Es decir, esto es lo que yo observo, esto es lo que yo recolecto, lo empírico, pero ¿cuántas personas debería esperar en esa celda? Y dice la forma E y J. ¿Cómo lo calculo? Multiplicando el total de esa fila por el total de la columna, dividiéndolo por el total de personas, y ahí sabría cuánto yo esperaría. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de cuadrado cuando voltees cuadrar ahí? Que sea para evaluar la asociación, ¿cómo contrastar dos matrices? La matriz observada, lo empírico que yo recolecté, y la matriz teórica que me la da la fórmula E y J. Entonces, si hay mucha diferencia entre lo que yo espero y lo que yo observo, ahí puedo decir dos cosas. Podría ser que haya asociación entre la variable A y la variable B, o que la repartición de los individuos, ya sea por fila o por columna, difiere. Ahora, cuando uno evalúa si una prueba de homogeneidad o una prueba de independencia, hay que tener cuidado. Cuando uno evalúa como una prueba de asociación, cae un poco en la causalidad, cuando está presente el factor A, se traduce en un resultado, hay un resultado, un efecto. Pero cuando una prueba homogénea, uno dice, no, el porcentaje de personas que caen en un nivel de esa fila es igual en todas las filas, ¿ya? Es como decir, mira, la prevalencia de obesidad sería igual para toda la región, entonces quiero que uno calcule bien. Prevalencia de obesidad en la primera, segunda, tercera, en toda la región. Y ahí estoy comparando proporciones. Y una extensión de la prueba binomial que ve. Cuando comparo dos proporciones, es un caso puntual, dos grupos. Aquí, en fondo, es como una nova, sería la prueba homogénea, como una nova, pero para proporciones. La nova es solo siempre que es para comparar medios. ¿Bien? Y aquí, entonces, cuando hablamos de prueba de homogeneidad, sería en el fondo el porcentaje de personas que hay en cada fila es idéntico. Por lo tanto, si es idéntico, quiere decir que la variable en el fondo no difiere en los distintos niveles, en la misma cantidad de sujetos. Bueno, teóricamente lo que uno hace, entonces, como les decía, es comparar las O con estas E. ¿Cómo se calcula la E? Se obtienen de esta fórmula.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos una tabla que dice centro de salud y el tipo profesional. El centro de salud es una variable categórica, una variable nominal. ¿Ya? O sea, el centro A, la persona viene del A, del B o del C, y el tipo profesional ya sea el tipo X, Y o Z. ¿Ya? Entonces tenemos 3 profesionales, el tipo de profesionales y 3 centros. Y tenemos esa tabla y vemos allí cuántas personas van a tener. Entonces, uno puede calcular lo que se llaman estos porcentajes por fila, por columna. Y ahí, por ejemplo, uno puede calcular, por ejemplo, cuántas personas uno esperaría observar el día. Esto de acá son las O. Vamos a ver cuál sería teóricamente el valor. Teóricamente, si tenemos, por ejemplo, un total de 500 personas profesionales, ¿ya? Y aquí tenemos 400 personas del centro de salud, teóricamente deberían aquí 200. Yo debería encontrar 200 personas. O profesionales en este caso. ¿Ya? Y ahí uno, por regla, digamos, como se calcula la ley, uno puede. Entonces, ¿cuál sería la prueba de homogeneidad? Una prueba de homogeneidad sería, en el fondo, decir lo siguiente, que la variable B se distribuye igual para todas las categorías de A, y la alternativa es que B no se reparte por igual en todas las categorías. Entonces, en la prueba de homogeneidad, lo que uno esperaría, dice ahí, bajo H sub 0, ¿ya? Bajo la hipótesis de las frecuencias observadas deberían ser iguales a las esperadas. Luego deberían ser iguales a las. Y en la prueba de independencia. La prueba de independencia tiene mucho más sentido cuando uno quiere buscar asociación. Y tiene sentido. A veces dice, quiero establecer si hay una asociación, o si la evidencia que tengo me muestra que el consumo de alimentos grasos está asociado, por ejemplo, con cáncer de mama. Entonces tengo personas con cáncer de mama y personas sin cáncer. Y tengo personas que consumen grasa y personas que no consumen grasa. Puedo pensar en una tablita sencilla, de 2 formas. ¿Consume o no consume grasa? ¿Tiene o no tiene cáncer? O sea, por el grupo con cáncer de mama son controles y los cánceres. Y el grupo, digamos, sin cáncer de mama serían controles. ¿Cómo puedo establecer ahí una relación, una asociación entre estar expuesto al consumo de grasas y tener a lo mejor mayor riesgo de cáncer? Y eso sería una prueba de asociación, pero es a partir de lo que se plantea el investigador como ver. No lo interpreto como una prueba de homogeneidad. Prueba de homogeneidad, ¿qué sería? Que la probabilidad de tener cáncer de mama es igual a la probabilidad de tener, o sea, la probabilidad de tener cáncer de mama es igual a las personas, a consumir o no consumir gases o alimentos ricos en grasa. Eso sería como una prueba de homogeneidad. Da lo mismo no consumir grasa, porque yo voy a ir igual. Entonces sería una prueba de homogeneidad. Ahí comparo la prevalencia de cáncer de mama es igual a aquellos que consumen grasa. Pero en este caso no me interesa ver solamente si hay una relación entre que posteriormente a lo mejor podrán establecer causalidad, etc., pero por el momento no hay una relación. Por lo que hace muchos años atrás, en los años 60, consumo tabaco y cáncer. Y ahí Richard Doyle, el epidemiólogo, demostró que realmente había una relación, la evidencia mostraba que había. ¿Qué es lo que hizo él? Comparó la mortalidad, digamos, en individuos que fumaban versus no fumaban, y encontró que hubo diferencias. Y ahí sería una prueba de mirar tasas de muerte y las tasas de mortalidad. Pero no lo pueden mirar como una prueba de asociación. ¿Ya? Tengo a lo mejor el grupo que fuma versus el grupo que no fuma, y lo comparo con justamente aquellos que realmente desarrollaron o no desarrollaron cáncer. Y quiero evaluar si hay asociaciones entre la exposición al tabaco y la aparición de cáncer del pulmón.
Entonces, eso sería como mirarlo como una prueba de... ¿Por qué? Porque detrás está como la pregunta de investigación. ¿Ya? ¿Cuál es la hipótesis? Entonces, sería que vea o podría responder la hipótesis que hay una asociación. Bueno, toda la revisión de la literatura dice que existe asociación entre exposición a tabaco y cáncer de pulmón. Recolecté la información, tengo mis datos, evalúo la evidencia que he recolectado y encuentro una asociación mediante estas pruebas particulares. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿qué quiero responder? Eso, claro, está dentro del planteamiento del diseño. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, mucho de la recolección de evidencias, evidencia, hecho, o lo que llaman a veces también medicina basada en la evidencia. Se basa en la asociación. Que después algunos lo malinterpretan como una causalidad, pero bueno, teóricamente, si uno está hablando de estadística, tiene que pensar en una estadística de prueba que aquí le llaman X, pero la letra griega chi, y cuadrado, ya, sub 0. Y teóricamente, si te fijas, la formulita dice O y E. ¿Qué eran los O? Eran los casos observados. Si yo miro la tabla, tengo siempre casos observados. ¿Cuántas personas fumaban y cuántas personas no fumaban y no tenían cáncer? Y lo E, yo debería. Entonces lo que se hace con el chico de como decía, comparo dos matrices. ¿Calzan o no calzan? Y estas dos matrices están en línea. Comparando los valores, los dos valores, en cada una de las celdas. Si la tabla es de 2 por 2, bueno, voy a tener que comparar 4 valores. Si la tabla es mucho más grande, voy a tener que comparar todos los valores de tercero. Entonces, si hay mucha diferencia entre lo observado y lo esperado, ese valor es grande. ¿Y cuánto más grande? Para poder decidir que hay una asociación o más diferencia con respecto a un valor teórico. Por eso, el valor teórico se deriva de una distribución del chi cuadrado típico, que es la phi cuadrado. ¿Perdón? Sí. Ya, la matriz observada es la que uno recolecta, es la tabla que uno recolecta, que tiene dentro los valores aquí conocidos. ¿Ya? Cuando uno hace el cruce de las dos variables, si tantas personas cayeron en la celda y o en la celda acá, eso es lo observado. Esta es la matriz observada. Y la matriz esperada es la que yo derivo con la fórmula que tengo con este signo, con esta ecuación, con esta expresión. ¿Cuánto debería esperar ahí en cada una de las celdas? Y eso es lo que yo tengo que, en el fondo, calcular. Entonces, ¿para qué? Para que esa matriz observada, comparada con la esperada, porque aquí voy a tener, como dice allí, yo esperaría 200, pero a lo mejor cuando yo recolecté los datos, no observé 200, observé menos 100. O puedo observar 300. Entonces, esos números por sí solos me van a ayudar a compararlo con el teórico. El E, ese sería el E22, E22. Pero no solamente ese número, tengo que mirar todos los numeritos dentro de la tabla. Entonces, voy a tener una tabla con puros E. Son la tabla esperada, la matriz de valores esperados. Y lo comparo con esta matriz de valores observados. Si hay mucha diferencia, como me dice G cuadrado sub 0, algo está pasando allí. ¿Qué está pasando? En el fondo, pueden llegar a la conclusión y se rechaza la hipótesis nula, es decir, hay una relación entre la variable X y la variable Y, o en este caso el centro y el profesional, o la repartición de los casos no es igual por fila o por turno. Sería como prueba en general. En el caso del señor de la exposición, digamos, a tabaco y cáncer de pulmón, yo que encontré una asociación. Que decía, bueno, la cantidad de muertos que yo observo, ¿ya? No se reparte por igual dentro de la tabla.
¿por qué tengo más muertes en el grupo, digamos, que fumaba versus el grupo que no? ¿Qué decir? Bueno, teóricamente debería esperar tanto. ¿Qué es lo que ocurrió? Hay muchas. Por lo tanto, hay como lo teórico y lo que es la práctica, lo empírico, la evidencia, se aleja de lo teórico y yo digo, no, algo está pasando. Hay una relación entre la exposición al tabaco y la aparición de cáncer de pulmón. Bueno, aquí lo mismo, tenemos un ejercicio que pasa, por ejemplo, problemas de insomnio. Entonces tenemos personas que tienen insomnio, sí, y otros que no tienen insomnio, pero estas personas, algunos viven en departamentos que están dormidos y otras personas que están en un departamento al interior de la villa o del condominio. Y ahí vemos qué es lo que pasa. Vemos números nada más. Y eso son la cantidad de personas. Hay 150 personas, ¿ya? De las cuales 80 viven en departamentos que están expuestos a ruido y hay 70 que viven en departamentos que no están expuestos a ruido. Y a su vez, aquí también encontramos 37 que tienen problemas para dormir y 113 que no tienen problemas. Así los números, es difícil de imaginarse qué está pasando, pero uno dice, bueno, hay más personas con problemas, hay pocas personas con problemas para dormir en comparación. ¿Sí? Que no tienen graves problemas. Pero al interior queremos ver, en el fondo, la fracción de personas. Sí, este factor que es vivir como expuesto al ruido, no sé, en mi casa o mi departamento da para una avenida, una autopista, y hay otra porque tu departamento da para el patio interior donde hay una piscina y abajo, etc. Bueno, ¿qué esperaría? Si realmente la ubicación del departamento tiene efecto en los insomnios, no esperaría, encontraría más personas con problemas de dormir en aquellos que viven mirando el departamento a la autopista, afuera, pero sí numéricamente, sí, lo que tenemos no es tan fácil. Sí, lo que uno puede calcular. Acordarse un poco las probabilidades, sacar un poco los porcentajes. Entonces, de todas las personas que están expuestas, las 80, ¿cuántas tienen el problema? 31 de 80, y 70 personas. Y están, no expuestas, solamente 6. Entonces, esa proporción, cuando uno hace esa comparación, sería equivalente a una prueba de homogénea. Pero la respuesta la da lo mismo si yo miro solamente. Hay relación entre la exposición del departamento a ruido, no ruido, versus problema de dormir. Porque la prueba matemáticamente trae el cuadrado. Que voy a comparar son el 31, el 49, el 6 y el 64 con el valor teórico. Ahí yo observé 31. ¿Cuánto debería esperar? Tengo que hacer el producto 37 por 80 dividido en 150. Eso es lo que nos va a dar lo que vemos aquí. Ahí mismo. En vez de 31, yo debería observar solamente 20 personas. 19,7, 20. O aquí le pasé. Más abajo, o en la misma fila. Pero no tienen. Y yo debería esperar 60. El 6 que aparece abajo es bajo. Cuando yo debería esperar 18 personas. Y ahí 17,26. Y ahí dice 64. ¿Cuánto debería esperar? 32. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comparar 31 con 19, el 49 con 60, el 6 con el 17 y el 64. Estas diferencias son muy grandes. Y son muy grandes con respecto a aquí. Entonces, voy a calcular el g cuadrado sub 0 y lo voy a comparar con el g cuadrado. Si esas diferencias son muy grandes, claro, yo esperaría entonces de que haya una relación entre la exposición que tiene estos departamentos al ruido versus lo que es insomnio, lo que es problemas para dormir. Entonces ahí lo que hemos hecho es hacer la prueba aquí cuadrado, nos da 18,31. Bueno, 18,31 no me dice. Lo mido, ¿con qué lo comparo? Teóricamente lo debería comparar con un valor crítico.
Ese valor crítico viene dado por el alfa, que es 0,95, y el 1 viene de la cantidad de filas y columnas que tiene la tabla. Una tabla 2×2, fila menos 1, columna menos 1, me queda un grado de libertad que se llama. Entonces, eso estaba todo. Este G cuadrado ya va a tener, perdón, el G cuadrado crítico va a tener un alfa, probabilidad, y ahí dice row, fila menos 1 multiplicado por columna menos 1. Entonces, si uno se va a mirar la tabla como es el 2×2, te queda al final un grado de libertad. Y ahí te da el valor crítico o este punto de referencia 3,84. Como el valor que calcula que la información, el empírico que tiene que es más grande que lo teórico, rechazo entonces la hipótesis. Entonces, ¿qué observamos? Que la distribución de problemas para dormir es diferente en ambas condiciones. Pero es porque la pregunta la planteamos así. Podríamos haber establecido como pregunta, ¿hay una relación entre los departamentos al interior del sur del por ruido y el insomnio y tener si quiero medirlo como asociación, la prueba es la misma. Llegamos a las mismas conclusiones cuando, ¿por qué? Porque como todos los programas te reportan aquí una probabilidad. Fíjense que ese PR de probabilidad por asuntos de espacio no me mucho todos los decimales. Generalmente ponen 0,0, pero no es que sea 0. Puede ser 0,00 cualquiera, elevado a la menos 5. Pero generalmente los programas los muestran así. Por lo tanto, la conclusión, con probabilidad tan baja, igual rechazamos la hipótesis. Y por lo tanto hay una relación. Y esta es la manera entonces de evaluar asociación para variables de tipo categórico. La prueba, el caso G cuadrado, G cuadrado, que va a depender cuál es la hipótesis, si una prueba de homogeneidad, una prueba de asociación. Entonces uno lo va a tener que evaluar ahí. Bueno, aquí lo miran como prueba de independencia. Esos son dos ejemplos. Pero el cálculo es el mismo. Porque uno tiene que fijarse bien cuando plantea el problema es si está explicando como prueba de homogeneidad o prueba de asociación. Aquí puede tener sentido, claro, usar cinturón y tener daño. Como cuando voy en bicicleta me pongo o no me pongo el casco. Tenés más riesgo de tener un test cuando uso casco que cuando se usa casco. No puede hacer un estudio, evaluar, ponerse aquí a la subida del San Cristóbal y preguntar a quién es el caso, digamos, donde hay accidente. Pero esa es la idea, en el fondo. La prueba G cuadrado se utiliza para eso, ya sea supresión o independencia, o homogeneidad o en proceso. Bueno, hagamos la pausa.